Bueno, buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en el ciclo de conferencias Perspectivas Antropológicas e Investigación Social de los posgrados de Antropología de la Universidad Nacional. Hoy nos acompaña Vladimir Caraballo Acuña, es candidato a doctor en Antropología del Colegio de Michoacán y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana en el Departamento de Antropología. Esta es pues, el resultado de la tesis de doctorado de Vladimir, titulada Como sin querer la cosa, una etnografía de la indeterminación en el mundo esmeraldero en Colombia. Entonces, Vladimir, adelante. Muchas gracias pues, por estar acá con nosotros y por compartirnos tu investigación. Vale, no, muchas gracias a ti, Catalina, y muchas gracias a la facultad y al Departamento de Antropología por abrir este espacio, que a mí me parece que en medio de pandemias es chévere seguir viéndonos y garantizando como conversar y charlar un poco. Me alegra ver a personas que hacen parte del semillero sobre el occidente de Boyacá, la Universidad del Rosario, porque bueno, seguramente entonces la conversación estará chévere. Todos ellos han adelantado investigaciones. Hola, buenos días. Hola. Creo que tiene el micrófono apagado, si nos está hablando. ¿No me están escuchando? No, sí, yo te escuché. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Uy, bueno, menos mal. Pensé que estaba hablando solo bueno. Entonces creo que debe ser problema del audio tuyo, Paula, de pronto. O bueno. Sí, igual dejan de verme o dejan de escucharme, entonces porfa interrumpan y ahí vamos solucionando asuntos técnicos. Entonces, bueno, yo efectivamente, como decía Catalina, lo que les voy a presentar son los resultados de... A ver, comparto pantalla. Los resultados de mi tesis doctoral en antropología que desarrollé en varias visitas. Yo creo que para todos los antropólogos, antropólogas, sabemos que el trabajo de campo nunca termina en realidad, y la etnografía nunca termina. Entonces han sido varias visitas, visitas entre comillas, porque ha sido un trabajo... ¿Alguien me pueden confirmar, porfa, si ahí están viendo ya la pantalla compartida? Se fue otra vez, pero se está viendo. A ver, ahí se está viendo. Listo. Porque decía que varias visitas, pero en realidad ha sido un trabajo de campo y una investigación que cuestiona, digamos, un poco la idea de ir a visitar un lugar y de ir a hacer un trabajo de campo situado en un solo lugar. Como les mostraré, básicamente lo que hice desde el 2016, 2015 más o menos, que fue la primera ida, el primer ingreso a Muso específicamente a un caserío particular que es el caserío minero Mata de Café, que es uno de los más emblemáticos, digamos, en la historia del mundo esmeraldero. Inició allá, pero al mismo tiempo, en ese momento, y es de lo que quiero hablarles un poco hoy, sentí que primero era imposible hacer un trabajo de campo si quería entender los encuentros entre esmeraldas y personas, entre esmeralderos, digamos, como lo llamaré de manera general. Era imposible hacerlo solamente estando allá, pero además tampoco era posible con el enfoque convencional, digamos, de seguir una mercancía. Seguir el té, seguir las esmeraldas, seguir el oro o algo por el estilo. Y básicamente es imposible porque las esmeraldas no se pueden seguir, y es lo que quiero contarles aquí, porque las esmeraldas son una entidad particularmente misteriosa, que se parece más a las apariciones, digamos, a los espectros, y las apariciones no se pueden seguir. Las apariciones retan, digamos, de muchas formas estas concepciones ontológicas atomísticas, digamos, que parten de explicar entidades que son iguales a sí mismas y diferentes a las demás. Esas concepciones ontológicas atomistas, digamos, permiten seguir a las cosas, pero las esmeraldas son algo mucho más complejo y algo mucho más misterioso, al menos como lo cuentan y lo describen tanto los huaqueros de Muso
como los comerciantes que están en todo el occidente de Boyacá, como los comerciantes que están en el centro de Bogotá, cerca de la Plaza del Rosario, como los talladores que están en las oficinas, en los pequeños talleres ubicados también alrededor de la Plaza del Rosario y digamos en el centro de Bogotá, como los gemólogos que están en los laboratorios, como los representantes esmeralderos ante el Estado colombiano. Todos ellos, en esta investigación, que como les cuento, entonces inició más o menos en 2014, lo que he hecho ha sido acercarme a los distintos encuentros que hay entre esmeraldas y personas. No solo en el momento de extracción, sino en toda la cadena, digamos, entre comillas, que lleva a las esmeraldas desde Muso hasta que son exportadas. Entonces, la exposición está organizada como una especie de trampa, digamos, en términos de que en la primera parte voy a hablar de cómo se extraen las esmeraldas específicamente por los huaqueros con los que trabajé, cómo se tallan las esmeraldas y cómo se intercambian las esmeraldas por dinero. En ese sentido, expositivamente está organizado como una línea. Sin embargo, lo que quiero mostrarles es que en una especie de subtexto detrás de esa línea está lo verdaderamente importante que es el mundo esmeraldero y que no se puede reducir a una mercancía, ni a un recurso, ni a una cadena de suministro, ni algo por el estilo. Entonces, en la primera parte quiero hablarles de cómo se extraen las esmeraldas por los huaqueros, un tipo particular de huaquería. En la segunda parte, cómo se tallan las esmeraldas, y en la tercera parte, cómo se intercambian por dinero. Y en la última, pues entonces intentaré teorizar un poco acerca de lo que nos dicen, de lo que nos pueden enseñar los esmeralderos acerca de los límites de la economía y del pensamiento económico, más o menos. No hablaré de economía esmeraldera, sostengo que no es una economía, es otra cosa que todavía no sé bien cómo llamar, que acá pongo sencillamente mundo esmeraldero o encuentros entre esmeraldas y personas o algo por el estilo, pero bueno, es algo que está en construcción. Entonces primero insinuar la posibilidad de una aparición. Este título un poco rimbombante se refiere entonces a cómo encuentran, entre comillas, veremos los huaqueros, cierto tipo de huaqueros, las esmeraldas entre el barro. Y para eso entonces vean cómo lo describe Eliades. Eliades es un viejo huaquero bueno, se convirtió en una persona muy cercana para mí, que vive en Mata de Café. Estos no son los nombres reales, son seudónimos. A veces son seudónimos de seudónimos, porque si algo hacen los esmeralderos es identificarse por seudónimos, y en muchas ocasiones ni siquiera conocen sus nombres reales, digamos reales entre comillas. Este entonces es un seudónimo. Y vean la manera como Eliades teorizaba acerca de sus enguacadas. Mis guacas, casi la mayoría han sido de ojo, andando, rompiendo piedras. Uno no debe ser negativo, debe ser positivo, tener positivismo, ir con esa ilusión, con ese ánimo, con ese deseo, con ese gusto. Hermano, yo me voy a enguacar hoy o mañana y con ese pensamiento me voy. Ahí subrayadas en cursiva algunas frases que les pido que tengamos en la cabeza para más tarde. O hay otra, sigue diciendo Eliades, tampoco puede uno ponerse a pensar tanto en eso. Un día le dije a un amigo que nos fuéramos por allá arriba para el Repollal. Yo llevaba un pantalón casi nuevo, azul, y una camisa. Yo nunca me ha faltado mi pico. Nos fuimos con el man para arriba, y a lo que llegamos arriba, el man se cansó y dijo que se iba para otro lado porque ya iba cansado por el sol. Le insistí, marica, camine, hombre, vamos. La esmeralda, hay un momento como que lo lleva a uno, lo llama. Le dije, camine, hombre, que no dijo. Me dijo que más bien le prestara la pala. Y yo le dije que bueno, que si no iba, pues bueno, que se llevara entonces la pala, y arranqué yo para arriba con mi pico. Cuando llegué y vi una manguera ahí botada, una manguera de 2 pulgadas botando el chorro de agua. Y me puse con el pico a hacerle así, y hacía gestos como de escarbar, como por no dejar. Y joda con el pico, y pan, hijo de puta. Ahí me la encontré. Dios bendito, alabado santo Señor, Virgen Santísima. La esmeralda mía siempre ha sido de rapidez, no de tanto tiempo, ni de ponerse a dedicarse todo el día, dele para arriba, dele para abajo, dele para allá, no. Si usted está para echar pala, para sacarla con la pala, mete la pala y sacó la esmeralda y listo, se acabó. En el momento menos pensado, se le aparece. No hay que andar pensando en eso todo el tiempo, porque la esmeralda siente el estresamiento, la ansiedad y se esconde. Mientras más demuestre, menos la encuentra. La esmeralda, pienso, es como una tranquilidad, una frescura, y a veces lo llama uno venga. La esmeralda no es para matarse trabajando.
lo que hay aquí de lo que nos habla Lía es de una teoría, bien particular. Entonces, miren algunos puntos que me interesa una teoría de mundo, como ha dicho Luis Alberto Suárez. Algunas cosas que me interesa rescatar de lo que dice Eliades, ir con esa ilusión, con ese ánimo, con ese deseo, con ese gusto, pero tampoco uno puede ponerse a pensar tanto en eso. Entonces vean que hay como un equilibrio extraño entre ir muy entusiasta, pero no muy entusiasta, porque la Esmeralda siente el estresamiento y la ansiedad. Hay que saber escuchar el llamado de la Esmeralda también. No hay en esta teoría de la que nos habla Eliades una ecuación particular de tiempo y producto, es decir, no es posible identificar, decir tanto tiempo es necesario para sacar tal tipo de esmeralda o tantas esmeraldas, y eso nos coloca frente a principios o en contra de principios propios del capitalismo. Si usted está para echar pala, para sacarla con la pala, mete la pala y sacó la esmeralda y listo. Y dos fragmentos maravillosos, una es la esmeralda se le aparece a uno, y la otra es como por no dejar. Entonces ¿dónde guaquea Eliades? Esto es Mata de Café. Esto que se ve al otro lado del puente, Mata de Café, está en la frontera entre el municipio de Muso y el municipio de Quipama, dos municipios en el occidente boyacense. Y lo que se ve lo que se ve bordeando esta foto, bueno, es rarísima, es que uno toma panorámicas con el celular, lo que se ve en una quebrada que en realidad es recta, digamos, entre comillas, no así curva como se ve ahí, es la quebrada Las Ánimas. Quebrada entre comillas, vean, esto es un pequeño hilillo de agua, bueno, no tan pequeño pues, pero sí no es nada torrentoso ni nada por el estilo. Y aquí es donde Eliades camina, en estos lugares. Eliades, igual que muchos otros guaqueros, aunque como les mostraré, cada vez menos guaqueros caminan por aquí, pero por aquí es que entonces van al Repollal, van a Las Ánimas, van a la 14, a todos los caseríos que están aquí alrededor de las minas, alrededor de las minas de extracción, digamos, legal y formalizada. Ahora les voy a hablar un poco de la formalización. Las minas aquí no se alcanzan a ver, aquí hay varias minas que cada vez están más enrejadas, cada vez están más cerradas por mallas, y los guaqueros entonces caminan alrededor de estas minas, de la quebrada, de las laderas. Esta es otra forma en que ellos extraen esmeraldas. En términos legales, son guaqueros o mineros de subsistencia, lo cual quiere decir, a ellos odian ese término de mineros de subsistencia, lo cual quiere decir que no pueden utilizar maquinaria. Entonces, por eso es pico y pala, básicamente, caminar, o esta otra forma que son socavones. Este es un socavón ahí cerca a otro de los caseríos. Son excavaciones muy artesanales, digamos, en donde buscan esmeraldas en medio de algo que es llamado tambre. El tambre es esa tierra negra que se ve ahí. Esa tierra negra, alguna vez, varias veces me dijeron, en esa tierra negra está resumida 50 años de la historia de la región. Es una tierra acumulada de ese color negro, en la que es muy posible encontrar esmeraldas, y que efectivamente cuenta la historia de la historia esmeraldera, digamos. Y la cuenta de la siguiente manera. Aquí un resumen súper resumido como de la historia alrededor de la tierra, de esta tierra. El tambre era la mezcla de tierra, agua y esmeraldas que fue distribuida por los patrones esmeralderos en las laderas y las riberas del occidente boyacense, particularmente en mi caso alrededor de Muso, por dos patrones, digamos, emblemáticos. Había otros, pero estos dos son como de los que más me hablaban las personas y que oponían, de hecho, Gilberto Molina por un lado y Víctor Carranza por otro. Gilberto Molina como identificado como un patrón muy generoso, y Víctor Carranza como un patrón mezquino, que daba las cosas pero no las daba de buena gana, dice. Este tambre era, en términos técnicos que se han empezado a tomar este mercado esmeraldero, era tierra desechada, eran desechos mineros. Pero en realidad lo que era una distribución de esmeraldas entre patrones y pobladores locales, a cambio de lealtad, de relaciones de patronazgo súper intensas, de relaciones de parentesco súper intensas, de amistad, etcétera, 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 fundamentadas alrededor de este mecanismo de distribución de las esmeraldas. Entonces, los patrones
digamos que entre el boom esmeraldero, digamos que inicios de los 70, inicios de los 90, eso, hay varios estudios, muchos estudios acerca de esta historia, entonces no me voy a detener mucho aquí, pero hacían sus grandes excavaciones y la tierra sobrante entonces la arrojaban así, formando este río, este revuelto de barro, de tierra y de esmeraldas que se ve aquí. Esta foto es como de finales, no me ha sabido decir, finales del 60, inicios del 70, una cosa así, como ustedes pueden ver, es una imagen típica de un boom. Hay una cantidad inmensa de gente y una cantidad inmensa de esmeraldas. Al lado de eso, entonces en el Tambre, en este tipo de tierra, ellos le dicen tierra en términos genéricos, en este tipo de tierra muy particular se combinaba tanto la vida como la muerte. Era una materia de naturaleza ambigua, que describe aquí otro guaquero. Miren lo que dice el Tambre. El Tambre era un mazamorral de la tierra revuelta con el agua. Eso se convierte como en un mazamorral, una champurria. Poniéndole una comparación, es como cuando uno tiene una diarrea, decía mientras se reía, pero una diarrea crónica, ran. Eso era el Tambre, y llegaba y ladera abajo y tan, dijo aplaudiendo, puta, esos tambres bramaban, eso era peligroso, el Tambre mató gente también. Si a uno lo cogía el Tambre y lo envolvía, lo mataba, eso había unas caídas como las cascadas, y si lo cogía el Tambre a uno, ahí lo mataba enseguida, por eso llaman las ánimas a ese lugar, porque ahí había mucho muerto por el Tambre. Entonces, en este Tambre que sustentó el periodo del boom, este Tambre era de una naturaleza ambigua y me interesa llamar la atención sobre eso, porque luego desarrollaré la ambigüedad como uno de los aspectos fundamentales de estos encuentros entre esmeraldas y patrones. Luego, en 1989 se muere asesinado Gilberto Molina, que como les decía era identificado como el patrón generoso y digamos entre comillas queda en el poder Víctor Carranza, identificado por ellos mismos como un patrón mezquino. Y al mismo tiempo hay una transición entre la extracción a cielo abierto, que era como se hacía durante el boom esmeraldero, una extracción por túneles. Yo no he encontrado explicación y quizá algunos de los que están aquí hayan escuchado algo acerca de por qué se dejó de extraer a cielo abierto y por qué se empezó a extraer por túneles. Pero entonces el asunto es, se muere Gilberto Molina, queda Carranza y empieza a extraerse por túneles. Eso implica un cambio fundamental en la tierra que dio origen a lo que localmente es llamado como voladoras. Las voladoras es un mecanismo también de distribución de las esmeraldas, distribuyendo la tierra, pero mucho más discreto. Entonces, si antes se distribuían de esta manera torrencial como una diarrea, decía Eliades, como una champurria o un mazamorral, aquí se hace en carritos mineros, que quizá muchos de ustedes tengan en mente, pequeños carritos mineros y en las bocas de los túneles, o en volquetas, como veremos ahora. Esta es el inicio de lo que poco a poco se ha venido consolidando como un periodo de escasez, que es el que se vive actualmente en la región, y no solo en la región, sino en todo el occidente de Boyacá, en Chiquinquirá, por ejemplo, y en Bogotá, porque la mayoría, como les diré ahora, de talladores y de comerciantes vivían de esas esmeraldas que se encontraban en el Tambre. Entonces las voladoras lograron mantener un poco esa economía, entre comillas, regional, pero de una manera cada vez más discreta. En el 2009 llega Minería Texas Colombia a la región. La historia es larga de la presencia de Minería Texas Colombia, de hecho ahora tienen otro nombre, ustedes saben que a estas compañías de capital extranjero les gusta cambiar de nombre por múltiples razones. Aparece en 2009 en cabeza de Charles Burgess, que Charles Burgess tiene una historia muy particular, fue diplomático estadounidense en Colombia y estableció una relación al parecer muy cercana y hasta íntima, cuentan, con Víctor Carranza. Tanto así que pasaron dos cosas. Una, Víctor Carranza convenció a Burgess y Burgess convenció a Carranza de que el norteamericano comprara las acciones que Carranza tenía junto con otros socios de unas de las minas, y particularmente una de las minas más importantes, no solo en Colombia, sino en el mundo, que es Puerto Arturo. Se compran las acciones en 2009, en 2013, MTC, lo que en ese momento era MTC, compra el resto de acciones y se hace entonces a la extracción. Y con el tiempo, a la extracción de esmeraldas de Muso. Y con el tiempo MTC se va articulando, se van fundando otras compañías que terminan conformando las compañías Muso Companies, que se encargan entonces no solo de extraer las esmeraldas de Muso,
que salen en helicóptero, las extraen y salen en helicóptero, y uno cuando está ahí ve el helicóptero llegar y ve todo el mal genio de la gente cuando llega un helicóptero y se lleva las esmeraldas, se las llevan a Bogotá, una empresa particular que es CTT, colombiano Texas Transformadora, las talla, paga los impuestos en las oficinas allí, ahí cerca de la Nacional de Hecho, y las exportan. Entonces, Muso Companies ha implicado una relación muy particular con el patronazgo, con la historia en general de la economía, entre comillas, esmeraldera, y básicamente ha implicado la creación de un circuito privado en el que las esmeraldas han dejado de repartirse, ya les voy a explicar por qué, han dejado de repartirse y la gente entró entonces a un nivel de miseria muy particular. Vean, MTC mantuvo las voladoras, inicialmente mantuvo las voladoras cuando llegó, las mantuvo de esta manera. Vamos a ver si esto reproduce, sí, vean, solamente lo pongo aquí como para que vean. MTC siempre ha estado en medio en una transición entre un modelo patronal y un modelo basado en la responsabilidad social empresarial. Y las voladoras que ellos continuaron repartiendo estaban también en esa transición. Ellos las repartían pero no querían. Era algo parecido a Carranza, que daba la tierra y daba las voladoras pero sin querer mucho. Miren esto, esta tierra es de MTC y vean el color, es negra, es súper negra. Lo que empezó a pasar con esta manera de repartir la tierra fue que, como se imaginarán, aquí habían heridos, aparecía gente herida como maltratada por la volqueta, ahí atrás alcanzan a ver a un soldado. El caso es que MTC se empieza un poco a cansar del asunto de repartir esto, recibieron varias demandas de parte de los guaqueros por el daño, estaban, digamos, en esa transición. En 2000, hasta que en 2016 se prohíben las voladoras. Lo que cuentan es que llegó el ministro de Medio Ambiente en una reunión que es rarísima, era una reunión propia del mundo esmeraldero, una reunión misteriosa, cuentan, entre el ministro de Medio Ambiente y los funcionarios de MTC al interior de Puerto Arturo, eso es lo que cuentan, y fue muy debatida porque ni siquiera invitaron al alcalde. Lo que cuentan es que llega el ministro de Medio Ambiente, estos son rumores, por supuesto, nada más, MTC le entrega una esmeralda valiosísima, y entonces el ministro de Medio Ambiente dice, literalmente lo citan así, eso es una cochinada y hay que acabarlo, refiriéndose a la repartición de la tierra. Y aludiendo a la formalización de la minería y a la protección ambiental como una forma de garantizar el ingreso de Colombia a la OCDE, que ya les diré. Entonces, en este contubernio, dicen ellos, entre el Ministerio del Medio Ambiente y MTC, las voladoras se prohíben, finalizan, y lo que viene es, entonces, como les digo, es un empobrecimiento de los guaqueros, de los comerciantes, de los talladores, y el surgimiento de una serie de saberes expertos alrededor de la extracción de la talla y del comercio, que usualmente se oponen, al menos por sus abanderados, se oponen a los saberes tradicionales. Y eso entonces en el marco de la entrada de Colombia a la OCDE, como todos saben, es muy reciente, y de toda la preparación que hubo para el ingreso de Colombia a la OCDE, esa preparación implicó unas transformaciones económicas, digamos, que todavía están por verse, y que en mi caso tomaron forma en una serie de mecanismos de estandarización, de bancarización, de categorización de las personas, de regulación de quiénes pueden comerciar con qué cantidad de esmeraldas, etcétera, etcétera, de definición del origen, de dónde vienen las esmeraldas, de trazabilidad, etcétera. Esta formalización minera y esta prohibición de la tierra entonces toma forma, y esta transformación general de la forma en el momento actual ha tomado forma a la luz de dos valores fundamentales del comercio global de minerales, que son la transparencia y la trazabilidad, y a la luz de un relato particularmente que ha sostenido, como conté yo ya en otro lugar, un relato temporal basado en tres oposiciones, un pasado sucio, caliente y opaco versus un futuro que prometen los abanderados de la formalización, limpio, frío y transparente. Y entonces, visto esto, podemos volver entonces, por esta historia de la tierra es que camina Elíades junto con otros guaqueros para enguacarse.
Aquí está entonces otra vez como el resumencito de lo que él nos decía, haciendo énfasis en estas dos cosas. Se le aparece, las esmeraldas se le aparecen a los guaqueros en esta tierra, y como por no dejar. ¿Qué es enguacarse entonces? Y esto daría para toda una ponencia sola. Pero les quiero sugerir una cosa. Enguacarse no es encontrar esmeraldas, ni es buscar esmeraldas. Enguacarse es una insinuación. Y específicamente es, como cualquier insinuación, la insinuación de algo que es posible, de una posibilidad. Y no es la posibilidad de aparición de un producto, sino de una aparición, como lo dicen todos los guaqueros, siempre dicen, es cierto, me encontré una esmeralda, pero suelen decir, la esmeralda se le aparece, como lo veíamos al comienzo con Ilíades. Entonces, enguacarse no es el producto de un plan o de un proyecto. Piensen que proyectos siempre etimológicamente implica lanzar algo hacia adelante, proyectar, es decir, implica una línea, efectivamente, y una suerte de previsión, de manera de prever lo que puede pasar. No es eso. Las esmeraldas, al menos buscadas por los guaqueros, buscadas entre comillas, no se encuentran de esa manera. Ellos no saben qué se van a encontrar y no saben, por supuesto hay una especie de cosas que ellos saben que deben hacer. Entonces, Elías debe cargar su pico y debe cargar la pala, debe romper piedras, debe caminar por ciertos lugares y no por otros, debe caminar encima de un tipo de tierra y no de otra, pero eso no es un proyecto, no es un proyecto en el sentido de diseño de un diseño de un producto que va a llevar a un final que más o menos se espera. En ese sentido tampoco es una búsqueda. Las esmeraldas no se buscan. Vean aquí una cosa ahí medio aburridora sobre la etimología de la palabra buscar. Y vean, solamente les leo ahí el final, dice, de esta fusión habría salido un busco que produce en español y portugués el infinitivo buscar, con el significado de intentar conseguir lo que se quiere mediante un hallazgo que ha precisado movimiento, atención, persecución, seguimiento de un rastro. Las esmeraldas no se persiguen, no se pueden perseguir, como dice esta definición. Las esmeraldas tampoco implican encontrar esmeraldas, encontrar entre comillas, tampoco implica prestar una atención y como producto de esa atención entonces que se encuentre la esmeralda. Las esmeraldas no dejan rastro, sí hay rastros, digamos, de cierta manera. Ellos saben que la pirita, por ejemplo, el oro de los bobos, es una señal de que puede haber esmeralda, y ellos saben ese tipo de cosas, pero no dejan rastro en el sentido de que la esmeralda entonces no se encuentran, sino como dice Elías, se aparecen. Las esmeraldas se aparecen siempre como una interrupción y como una sorpresa, nunca como un producto. Las apariciones son cosas que están y que no están al mismo tiempo. Son cosas que no siguen, son entidades que no siguen una línea de tiempo clara entre antes y después. La aparición de una esmeralda, enguacarse, siempre incomoda, siempre desacomoda, siempre interrumpe y siempre sorprende. Y en ese sentido, entonces, lo que quiero sugerir es lo que hacen los guaqueros entonces es insinuar. Cuando ellos llevan el pico, cuando llevan la pala, etcétera, lo que hacen es unirse a un ensamblaje, digamos, o a una articulación de un montón de cosas: la tierra, la lluvia, la suerte, la voluntad de Dios, la voluntad de la esmeralda, múltiples cosas, unirse a esa articulación de cosas que no se sabe bien para dónde van y estar dispuesto a esperar a ver qué pasa. Haciendo lo que ellos tienen que hacer, pero sabiendo que la esmeralda aparezca no depende de ellos, ni depende de una sola de esas cosas, sino de algo indeterminado. Interrumpir implica, según su etimología, romper la continuidad en pedazos y poner un espacio entre ellos. Lo que hacen los guaqueros, y como les mostraré ahora, los comerciantes y los talladores, es crear este espacio en medio, una especie de in-between, una especie de potencialidad siempre abierta, en la cual puede ocurrir algo o puede no ocurrir nada. Entonces, insinuar es decir y no decir a la vez, es hacer y no hacer al mismo tiempo, es dar rodeos, dar curvas. Insinuar es un acto que crea a partir de contradicciones, como debes estar atento pero no tan atento, debes buscar pero no debes buscar, debes estar ilusionado pero no tan ilusionado. La insinuación
crea este espacio de ambigüedad y sostiene una potencialidad siempre abierta. Y hay un ejemplo particular de una novela maravillosa, un cuento largo de Bartleby el escribiente, de Herman Melville, cuya frase famosa, I would prefer not to, o preferiría no, es como un ejemplo propio o básico, digamos, en términos de Agamben y de Deleuze, de la potencialidad. Guaquear entonces es el delicado sostenimiento de una posibilidad, la apertura de una potencialidad permanente. Y la actualización de esa posibilidad no depende de nadie, depende de algo indeterminado. Entonces, las esmeraldas son construidas como entidades que siempre que retan la continuidad, retan la idea de recursos que se extraen, es decir, recursos que están en un lugar esperando, escondidas y que hay que acechar para sacar, para extraer. Cuestionan la idea misma de recurso también, en ese sentido, como un recurso que está ahí, dado en sí mismo, sin voluntad, y etcétera. Sobre esto ya se ha empezado a escribir mucho acerca de la voluntad de los minerales y en general de la voluntad de la materialidad, digamos, etcétera, de la agencia, y reta, como veremos adelante, la idea misma de mercancía. Lo que quiero sugerirles es entonces, hay dos maneras de ver las enguacadas, unas como dones puros, según Derrida y Siegel, James Siegel, dones puros que no se parecen a los intercambios o a los dones que vio Marcel Mauss. Son más bien dones puros, se parecen a dones puros que son como apariciones cuyo origen es indeterminado. Enguacarse es más vivido como un milagro que no se sabe de dónde viene, son como chispas que apenas pueden distinguirse o como poemas. De hecho, muchos de ellos o algunos de los talladores, por ejemplo, escriben poesía, son como relumbramientos, no se pueden esperar y no se puede predecir, etcétera, etcétera. Aquí alguna bibliografía que me ha sido útil, que puede ser útil para entender estas ontologías basadas en las apariciones, más que en unas ontologías atomísticas, digamos. Particularmente esto de Barat sobre física cuántica me ha sido a mí particularmente útil. Bueno, esta indeterminación, digamos, esta ambigüedad, este espacio intermedio que se crea en la enguacada, en el acto de enguacarse, continúa. Es decir, las esmeraldas, es lo que yo he aprendido, nunca terminan de aparecer. Las esmeraldas nunca terminan de fijarse, nunca terminan de ser una mercancía. Siempre siguen siendo, incluso en la talla, como les voy a mostrar, como incluso en el intercambio por dinero, siempre siguen siendo una entidad ambigua, digamos. Entonces, déjenme hablarles un poquito de la talla para mostrarles cómo funciona esto. Yo aprendí, muy entre comillas, a tallar esmeraldas, piedras preciosas en general, en un taller de un joven amigo tallador ahí en el Henry Faust, que es uno de los edificios como propios del comercio de esmeraldas. Aprendí entre comillas, en realidad no lo hice, pero aprendí algunas cosas. Cuando se talla una esmeralda, entonces vean que aquí estamos situados como extracción, ahorita estaríamos en términos muy convencionales en el procesamiento, en la etapa de procesar una materia en bruto para convertirla en una mercancía. Estaríamos en algo así, veremos que no. Lo que se hace es tallar múltiples facetas, suelen ser 70 facetas, una cosa por el estilo, en una muy pequeña esmeralda para garantizar una cosa, que yo he llamado una infraestructura óptica. Garantizar que la luz que entra se asume, o ellos asumen que es una luz de color blanco, y lo que se hace tallando las facetas, que son pequeños espejos, es garantizar que la luz no atraviese la esmeralda, no siga de largo, sino que se refracte. Es decir, las facetas funcionan como pequeños espejos que garantizan que la luz se regrese, garantizan la refracción. Pero además de eso, la talla de las esmeraldas busca garantizar la transformación del color de la luz, no solo su dirección, sino el color de la luz. Entonces, lo que ven en la parte, el triangulito que se ve abajo es el cono. Los talladores lo que hacen es garantizar que en el cono esté concentrado el verde, el color verde, se asume que son de color verde, pero el verde no está distribuido de manera equitativa, digamos, no está distribuido de igual manera a lo largo en toda la esmeralda, en bruto.
Está distribuido hay lugares que son mucho más verdes, de un verde más intenso, hay otros en los que el verde es más pálido. Cuando tallan la esmeralda, cuando le dan esta forma, hay muchas formas, pero digamos que le dan esta forma, buscan garantizar que la mayor saturación, el verde más saturado, esté abajo en el cono. Eso quiere decir que cuando la luz baja y se devuelve, baja hasta el cono y se devuelve, ellos dicen que la luz recoge el color verde. Recoge el color verde que está ubicado en el cono, y entonces cuando sale por arriba, por la mesa, por la corona, que es la parte de arriba, ya no es luz de color blanco, sino luz de color verde. Para garantizar esto, entonces, esto como se imaginarán, es súper difícil. Pues si ustedes han tenido alguna piedra preciosa alguna vez en sus manos, esas facetas son milimétricas, y deben tener unos ángulos específicos, un tamaño específico, porque si no tienen esos ángulos, aprendí yo, la luz se baja. Y ellos dicen, se come el color, el tallador se come el color cuando la apaga, cuando apaga el color de la esmeralda, porque no hace bien el trabajo de diseñar las facetas. Esta fue la máquina con la que aprendí, ahí pueden ver más o menos en qué consiste. Arriba está el dial que define los ángulos de cada faceta. Hay un shearer, el brazo en donde se pone la esmeralda, que ahí no se ve prácticamente, y abajo está la piedra, la esmeralda, que fricciona con un disco giratorio, y a partir de eso entonces se van definiendo los ángulos, etcétera, etcétera. Yo lo que aprendí, digamos, o una de las maneras de ver cómo garantizar que la talla quede perfecta y que entonces sea una esmeralda muy cara, es a partir de la perfección. Es una manera de ver. Entonces, lo que tienen a la izquierda es un diagrama de talla en inglés, y lo que indica más o menos son las partes de la esmeralda, de la esmeralda, y va numerando las facetas y a qué ángulo debe ir cada faceta. Entonces, en crown, en la corona, por ejemplo, quiere decir la faceta 2, 30, 34, 52, igual que todas las que vienen abajo, deben ser de 45 grados. Las que siguen de 35, las que siguen de 25, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace entonces el tallador es, igual que el guaquero, unirse con distintos dispositivos que incluyen sus ojos, sus manos, pero también el shearer, el brazo, la materialidad de la piedra y todos los componentes internos de la piedra, que son súper complejos, para hacer de la esmeralda una infraestructura óptica a partir de la perfección, digamos. Yo estaba convencido de que era así, de que un buen color, de que una buena forma y de que un buen precio salían de la perfección. Sin embargo, luego hablando con otro habitante de Mata de Café, que había sido tallador por muchos años, incluso tallador cuando el Banco de la República intentó hacerse cargo de la extracción y de la talla y del comercio de las esmeraldas de manera fracasada, esa historia está escrita ya. Le conté acerca de que estaba aprendiendo yo a tallar esmeraldas, y le conté acerca de la perfección, y me dijo que él sabía de qué le hablaba, y me contó una historia. Vicente es un fantástico contador de historias. Yo compré en La Quebrada otra vez las animación cristal de 64 quilates, dijo, la compré casi regalada, y me fui para Bogotá, y Dios mediante aquí me gané una plática. Me dijeron, la piedra puede quedar valiendo de 500, 600 o 700 mil pesos el quilate. 30 quilates que me salgan, pensé, me voy a ganar una platica, bendito Dios. Entonces me dijo un amigo, camine y le presento al tallador que le está tallando a los duros ahí en el centro de Bogotá. Me fui, y mi amigo le dijo, necesitamos que para un trabajo y le saque este trabajo a mi amigo, listo. Yo le dije al hombre, yo quiero desbastarla. Me dijo, ¿usted sabe? Le dije, alguito yo sé, déjeme hacerla. La desbasté, quedó de 54 quilates desbastada, y ahí cometí un error. Mi amigo me dijo, camine y tomamos tinto y deje que el hombre termine ahí la piedra, y nos fuimos. Pónganse esto todo ahí en el centro de Bogotá. Como a las 3 horas volvimos, ya está su piedra, me dijo el tallador. Estaba perfectamente tallada, es lo primero que dice. Y luego dice, pero se había comido el color. Y de 600 mil pesos, el quilate la vendía a 50 mil pesos el quilate. Esos son los talladores que hay, las máquinas no pueden hacer eso, se lo digo yo. Vicente debe tener unos 70 y mucho de años. Es que lo bonito de las esmeraldas, me dijo luego, es que le concede a uno la oportunidad de no perfeccionar. A mí me sorprendió cuando me dijo eso, porque yo, como les acabo de contar, había aprendido todo lo contrario. Entonces le pregunté que cómo así, que la precisión qué y la perfección qué. No puede ser perfecta, me respondió enfático. ¿Sabe por qué?
porque cada esmeralda es un problema específico. Los poros que tiene cada una, los huequitos, la piedra además no tiene el color uniforme, una parte más débil y otra más espesa. Uno dice, le puedo subir 1 o 2 ángulos, pero si el color es milimétricamente superficial, se lo come y dejas un pedazo de vidrio transparente. Las facetas pueden quedar imperfectas, disparejas, con tal de darle el color. Entonces, vean lo que nos está diciendo Vicente, es una cosa completamente distinta. Es una buena esmeralda sale de la imperfección, es decir, sale de algo que no se puede planear. Pero además, la esmeralda, así como llama a Heliades, puede indicar o elegir o conceder o decir, hablar. Hay un tallador que dice que él puede pasar 2 meses viendo una esmeralda para saber qué forma le va a dar hasta que la esmeralda le hable. Tallar, dicen todos los esmeralderos, todos los talladores, es un trabajo muy arriesgado, es un trabajo misterioso, es un trabajo impredecible, por los huequitos que tiene la esmeralda, por las fracturas, por los efectos ópticos que se pueden producir, por las inclusiones gaseosas que tiene, por una gota de agua, por ejemplo, que tiene que no se veía al comienzo y que aparece mientras se talla. Las esmeraldas se pueden romper mientras se están cortando, mientras se están tallando, y si son esmeraldas muy caras, los talladores se meten en líos inmensos de dinero. Y además de eso, es un intercambio entre la esmeralda y el tallador. La esmeralda le concede la imperfección al tallador. La esmeralda le da algo al tallador y lo que le da es la posibilidad de que sea imperfecto. Y vean que entonces hay una resonancia particular con la manera como se encuentran las esmeraldas, cómo se buscan o cómo se aparecen las esmeraldas en medio del barro. ¿Qué es lo que da el tallador? El tallador entonces lo que puede hacer, igual que los guaqueros en medio del barro, es insinuar, es prestarse para una articulación que puede insinuar, pero cuyo resultado lo supera. Los talladores nunca saben a dónde van a llegar, nunca saben cuál es por más ángulos, por más máquinas, por más diagramas que haya, nunca saben cuál va a ser el resultado, nunca saben qué color va a aparecer, nunca saben qué forma va a aparecer. En términos generales, sí. En términos generales, más o menos ellos tienen la forma en la cabeza, y esto por supuesto nos recuerda a Marx y la diferencia del diseño de los humanos y de la producción de las abejas. Nosotros nos imaginamos antes de producir, pero igual esa imaginación que tienen los guaqueros y los talladores en la cabeza, en realidad dice poco acerca de lo que se va a obtener al final. Entonces aquí argumento también lo que hacen los talladores es nuevamente insinuar y crear un espacio de potencialidad. Lo que salga de ese espacio, cuando esa potencialidad se vuelve acto, eso no depende, no se sabe qué depende. Es más o menos indeterminado. Entonces, en su procesamiento, digamos, entre comillas, las esmeraldas en la talla no se domestican tampoco como mercancías. Tallándolas se construyen como entidades misteriosas, excesivas, impredecibles. La talla, igual que la guaquería, no es un plan ni un proyecto, sino una insinuación. El color y la forma surgen de la sorpresa, como interrupciones, como cualidades que no se pueden esperar, y según una combinación, entonces, una contradicción, digamos, permanente entre atención y exceso, entre medidas y desbordes, entre cálculo y misterio. Y eso ocurre, vean, bueno, quizá no me voy a detener tanto en esto, son como las maneras en las que las maneras como se declaran los colores, es decir, cómo se declaran lingüísticamente los colores. Sucede lo mismo, vean, se asume que las esmeraldas son verdes, todas las esmeraldas son verdes, pero para efectos comerciales, las disputas están en los tonos de ese verde, y vean la manera como se refieren a esos tonos de verde. Este es un ejemplo de un libro, Esmeraldas, una guía apasionada, se llama, publicado por Ronald Ringsroot, que fue antiguo, es un comerciante de muchos años estadounidense, un comerciante de muchos años de esmeraldas, ha vivido el pasado de patronazgo, etcétera, y ahora trabajó para el grupo Muso en algún momento, pero ya no, y ahora sigue siendo comerciante independiente, sabe muchísimo de esmeraldas, tiene unas ideas fantásticas, y esto está en su libro. Entonces vean cómo verde azuloso, verde muy azuloso, verde azul o azul verdoso, azul muy verdoso, azul verdoso. Ahí, bueno, no sé si sienten lo mismo que yo, pero hay como un intento en estas denominaciones, o las otras que aparecen en los comerciantes, que esta es más hacia el azul o más hacia el amarillo,
o esta es como azulosa o amarillosa. No sé si sientan lo mismo que yo, pero sí hay como cierto rodeo cuando se declara el color de una esmeralda. Igual que como surge la esmeralda en la talla, aquí también pareciera ser como un ir y venir, como decir es azul, pero en realidad no es azul, es como más hacia el amarillo, o es amarillo, pero no, en realidad es como más hacia el azul, como un rodeo, como una insinuación. Particularmente hay una práctica lingüística aquí muy específica, que es el uso de preposiciones como hacia, más, menos, demasiado, ligeramente, y el sufijo oso. Y si se fijan bien, todas estas preposiciones y el sufijo particular implican una graduación, implica que hay movimiento, como en Asia o el sufijo oso suele utilizarse según la RAE para declarar que hay una cualidad en exceso, como caluroso, eh, o, eh, eh, pero en este caso lo que siento es que cuando se usa el oso para decir amarilloso, en realidad lo que se está declarando es algo parecido a lo que se declara con decir hacia el azul o hacia el amarillo. Son unas prácticas lingüísticas que hacen dos cosas. Una, fijan lingüísticamente una tonalidad, un color, una tonalidad, pero al mismo tiempo declaran que es imposible fijarlo, que esa fijación es imposible. Por ejemplo, no hay ninguna frase que diga esta es más hacia el azuloso o esta es más hacia el amarilloso. Se utiliza o una u otra, hacia u oso, porque las dos están haciendo lo mismo, y es declarar que hay algo que se está moviendo, que hay algo que no se puede fijar del todo. El tono de una esmeralda, los tonos de una esmeralda no se pueden fijar, pero es necesario fijarlos para comercializarlas y para comunicarnos. Entonces, a lo que voy es a que también aquí la declaración de los colores surge como una declaración ambigua, es decir, en la talla también las esmeraldas son construidas como algo que no puede ser del todo mercantilizable, que se puede mercantilizar pero no del todo, algo que se puede encontrar pero que no se puede encontrar, algo que se puede diseñar pero que no se puede diseñar. De nuevo, a través de insinuaciones y de prácticas contradictorias y prácticas ambiguas se crea un espacio que yo he decidido llamar indeterminación y al cual me voy a remitir ahora. Alguna bibliografía sobre, perdón que está todo en inglés, sobre el color y sobre las infraestructuras y sobre las prácticas lingüísticas de graduación. Ahí hay cosas que me han sido muy, muy útiles. Y entonces, antes de ya finalizar, digamos, con la propuesta más teórica que yo quiero sugerir y que quiero proponer, en medio de todo esto, los intercambios de esmeraldas por dinero. Entonces, se encuentran las esmeraldas, se procesan y se venden. Esa sería la línea, digamos, convencional. Pero, como se imaginarán ya a estas alturas, no son intercambios normales. No son intercambios normales. Aquí, supuestamente, en el intercambio por dinero, el dinero, que es el equivalente universal, aquí todo debería estar estandarizado, digamos. El regateo, que es como la manera que ustedes, bueno, no sé si sepan, pero todas las esmeraldas, o al menos todas las transacciones que yo vi durante el trabajo de campo, son transacciones de regateo, se regatea, no hay precios fijos. En las joyerías, quizá, en otras ferias, sí, pero yo no me acerqué ahí, yo me acerqué más como a este comercio que ahora se llama informal, que es terrible llamarlo de esa manera, es un comercio tradicional de décadas y décadas, ahí se regatea. Y a pesar de que se intercambia por dinero, entonces quiero mostrarles que incluso ahí, incluso en lo más propio de una economía, que es el intercambio por dinero, los esmeralderos se las arreglan para mantenerse afuera de eso y para fundar un mundo que no es un mundo económico, sino otra cosa. Entonces, miren rápidamente esta historia que me contaba Arcadio, que es un comerciante de esmeraldas. Un amigo me dejó unas piedras, él no conoce mucho de esmeraldas, eran como 10, pequeñas pero como bonitas. Me dijo, me salen por 600.000. O algo así me dijo. Yo las veo como costositas, le dije yo. Él me dijo, ¿sabe qué? Se las voy a dejar a usted. Le dije, bueno, está bien, déjemelas. Fui a mostrarlas y ofrecían 200.000, 250.000. Y yo dije que no, las voy a hacer tallar.
Le dije a él, Víctor, hermano, las voy a hacer tallar con una señora que conozco. Y dijo que listo. Él estaba por allá en Mesitas trabajando en una ferretería, las mandé a tallar. Le dije a la señora lo que salga, ovalitos o lo que sea, es decir, la forma que salga. Teníamos unos clientes que viajan a Australia y se enamoraron de una piedrita chiquita de las de Víctor. Les dije que me dieran 300.000 y me dijeron que 200.000. Y les dije que listo. Ya lo abarato, pensé yo. Ya no quedan sino 400.000. Con eso mismo le pagué a doña Marta los 50.000 de la talla. Entonces a él le quedaban 150.000, ya no le quedaban tan caras. Entonces seguí ofreciéndolas ya talladas y nadie ofrecía. Víctor me llamó y me dijo que iba a pasar por mi casa por la platica que le tenía y me preguntó y le dije que no había podido vender. El hombre nunca pasó. El viernes apareció un amigo que tiene una joyería. Me preguntó, ¿tiene unas piedras pequeñas? Le dije que claro, le dije que valían 400.000 pesos y se las dejé. Me dijo que pasara por la tarde y me tenía bueno. Entonces, aquí, para no hacerles largo el asunto, entonces hay una serie de transacciones de declaraciones de precio, voy a decir, de declaraciones numéricas, como si quiere yo le doy 370.000, no, deme 400.000, el señor le estaba dando 370.000 y yo le dije que no, le entregué los 150.000. Hay una serie de declaraciones de precios que no son precios del todo. En el regateo todos estos números, a pesar de que tienen aquí el signo de dinero, en realidad no son precios, son otra cosa. Entonces, lo que les quiero, lo que son cosas como estas. Me salen por 600.000, ofrecían 200.000, 250.000, les dije que me dieran 300.000, me dijeron que 200.000, les dije que listo, si quiere yo le doy 370.000, le dije que no, le dije que 400.000, etc. ¿Qué son estos números? ¿Qué es lo que hacen los comerciantes cuando intercambian esmeraldas por dinero? Si lo ven bien en el regateo, y no solo en el caso de las esmeraldas, sino yo creo que en cualquier otro caso de regateo, pero aquí en el marco de lo que yo quiero argumentar, no son precios que tienen las esmeraldas. Cuando estas personas dicen, me salen por 600.000, ofrecían 200.000, 250.000, no son precios que tienen las esmeraldas como cualidades que tienen las esmeraldas. Es decir, no son, en términos semióticos, no son representaciones más o menos estandarizadas de cualidades o de bienes. Es decir, aquí los precios vistos como signos no representan entidades que están fijas a bienes que están fijos y que tienen unas cualidades específicas y que se traducen, se representan en una cantidad de precio particular. Lo que yo quiero sugerir y lo que me he encontrado es que son declaraciones de números. Estos números se declaran, no son precios, son números que se declaran. Y estas declaraciones tienen una doble naturaleza y esto nos pone frente a toda la antropología que se ha hecho sobre dinero y sobre precio. Una doble naturaleza, una naturaleza representacional y una naturaleza performativa. Estos números representan algo, pero no representan ni cualidades fijas ni bienes fijos. Lo que representan son las interacciones mismas entre las personas. Esto no es tan novedoso, esto se ha dicho mucho. Ahora voy a poner alguna bibliografía. Representan no las cualidades de los bienes, sino las interacciones entre las personas. Es decir, como se ve en esa historia, bueno, aunque no la alcanzamos a ver bien, la confianza que el comerciante tenía con su amigo, la reputación que tenía el comerciante, los gestos, si ustedes se acercan a comerciar esmeraldas, que yo estuve intentando también, los gestos que se hacen son súper importantes. El sentido del humor, saber echar chistes en momentos indicados mientras se comercia, se regatea, es fundamental. Estos números declarados entonces representan no las cualidades de los bienes, sino las interacciones específicas. Y aquí en honor al finado David Graeber, es eso, en términos de teoría de valor, lo que decía Graeber es nos han enseñado a que el valor se construyen objetos valiosos y se intercambian por dinero, pero siempre el valor está puesto en las interacciones de las personas. Estos números entonces representan esas interacciones entre las personas, pero en segundo lugar, y que me parece a mí fundamental aquí, es la naturaleza performativa de la declaración de esos números. ¿A qué me refiero con naturaleza performativa? Me refiero a declaraciones cuyo objetivo es crear otras declaraciones. Es decir, interacciones que no solo representan, sino que crean otras interacciones. Nunca he visto yo que, al menos en el trabajo de campo, en las interacciones, en las transacciones que yo vi, nunca vi que alguien preguntara, ¿cuánto vale esa esmeralda? Alguien le dijera 400.000 pesos, listo, tome 400.000 pesos. Yo al menos nunca lo vi.
De hecho, me enseñaban a mí, usted siempre diga, cuando le pregunten cuánto vale esa esmeralda, siempre diga que vale el doble de lo que usted espera. ¿Por qué hacer eso? Uno puede decir la manera, digamos, más moral de verlo y en términos de una ontología económica, de un pensamiento económico, uno puede decir eso es engaño y eso es trampa y eso es malicia indígena. Pero no, lo que yo creo es que cada vez que se declaran esos números, lo que se busca es que el otro declare otro número, que el otro haga otra declaración. En ese sentido, esos números son declarados para alimentar la interacción entre comerciantes. Es decir, declaraciones cuyo objetivo no es crear productos, es un trabajo inmaterial, ha dicho Mauricio Lazarato, un trabajo inmaterial en el que el único producto pareciera ser la creación de más interacciones. Yo digo 400.000 no para fijar un precio, sino para que usted me responda. Y el otro responde para que yo le responda. Y yo vuelvo a responder para que el otro responda. Lo que está aquí en juego, entonces, es, sugiero yo, un trabajo semiótico. Se ha llamado en antropología semiótica contemporánea una semiosis, una cadena semiótica. Son declaraciones que entonces no agotan el trabajo representativo, es decir, no agotan la relación entre precio y bien, sino al contrario, abren un espacio para que la representación siga, el trabajo semiótico siga dándose infinitamente, la performan infinitamente. Pero los precios se fijan, es decir, en esta pequeña historia que nos contaba el comerciante, él en algún momento dice, les dije que listo. Cuando dice les dije que listos, ese número, esa declaración numérica se convierte en un precio. Ya no es solo una declaración numérica, sino es específicamente un dinero que se entrega. Hay muchas formas de entregar el dinero, en las que no me puedo detener ahora en el comercio esmeraldero, pero ahí digamos que puede aparecer un precio. Y el asunto es, ¿qué tipo de precio es? No es un precio, de nuevo, como el precio de cuando uno va a comprar una gaseosa o paga un almuerzo, en el que el precio está estandarizado, digamos. Aquí, cuando aparece el les dije que listo, ese les dije que listo no fue buscado del todo, no fue planeado, no está estandarizado. Hay un interés de parte de los comerciantes para mostrar y mostrarse a ellos mismos y mostrarle a los demás que esos precios se aparecen, digamos, que no fueron planeación, que ellos no lo planearon. Eso puede parecer engaño, digamos, en esos términos más morales y más de una ontología económica. No es engaño. Esos precios sencillamente ellos se esfuerzan por mostrar que esos precios se construyen dando vueltas, dando rodeos, que no se pueden construir de otra manera, que son precios que se insinúan permanentemente. Son precios que entonces aparecen igual que las enguacadas, igual que surge el color y el tono en la talla, son precios que surgen como sin querer la cosa. Son precios que surgen sin haber sido buscados del todo. Aparecen, los precios como que se dan ahí en medio de la interacción. Lo importante es garantizar la interacción. Y de ahí surge un precio o no surge también. Esto de los precios da para mucho, como todas las otras partes, incluso en su intercambio por dinero. Entonces los esmeralderos construyen a las esmeraldas como entidades nuevamente ambiguas, contradictorias, lejanas a los principios del pensamiento económico que lleva cuentas, como decía Georges Bataille. Aquí hay bibliografía entonces que me ha sido muy útil, particularmente sobre los precios como signos. Los precios a partir de vistos como signos relacionados, como el trabajo representativo alrededor de la construcción de precios. Y entonces, bueno, todo esto nos lleva, ya voy a la última parte, ya más corta, 12:07. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Es decir, ¿qué hacen los esmeralderos? Insisto que por esmeralderos me refiero a todo el conglomerado. A talladores, a guaqueros, a comerciantes, incluso a gemólogos, que no los mencioné aquí mucho. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué se hace cuando se encuentra una esmeralda? ¿Qué se hace cuando se busca con la pala, cuando se intercambia por dinero, cuando se talla? Yo lo que quiero sugerir es que en esta idea que ellos mencionan de distintas maneras de cómo sin querer la cosa, ellos lo que están haciendo es construir una teoría de valor particular basada en la indeterminación.
Las esmeraldas se encuentran, se tallan y se comercian como sin querer la cosa. Es decir, a partir de insinuaciones, de contradicciones, de interrupciones, de sorpresas, de misterios, de apariciones, de ambigüedades. Como les decía al inicio de la presentación, esto implica que no podemos hablar de cadenas de valor. Si yo inicié, mi investigación doctoral inició intentando seguir a las esmeraldas. Pero de nuevo, ¿cómo se sigue algo que, me he dicho, haberlo hecho de esa manera habría sido renunciar a lo que los vaqueros, los talladores y los comerciantes han buscado construir? Y es esa imposibilidad de seguir a las esmeraldas. No son recursos tampoco, al menos no en sentido extractivo, no son mercancías, las esmeraldas al menos no en el sentido de bienes iguales a sí mismos y distintos a los demás, comparables entre ellos e intercambiables, o traducibles por una cantidad específica del dinero. Y entonces hay una contradicción central en medio de todo esto, que se me convirtió a mí en una obsesión académica para buscar cómo resolverla. Y es, las esmeraldas no son del todo estandarizables, pero no son del todo excesivas. No son del todo inconmensurables, pero tampoco son del todo inconmensurables. Son las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, las esmeraldas y otras entidades, los esmeralderos mismos, son estandarizables y excesivas al mismo tiempo. Las esmeraldas son conmensurables e inconmensurables a la vez. Hay una contradicción aquí que a mí de verdad, y se los digo sinceramente, se me convirtió en una obsesión y entonces yo me la pasaba preguntando, pero al fin, ¿qué? ¿Sí o no? ¿Se pueden estandarizar o no se pueden estandarizar? Había una manera de solucionar este asunto, un acercamiento analítico, y era a partir desde la antropología económica, poder hablar de regímenes de valor, lenguajes de valor, esferas de valor o cosas por el estilo. Y poder decir, como se ha dicho en la tradición antropológica, hay unos regímenes de valor o unas esferas de valor o unos lenguajes de valor en los que la esmeralda es estandarizable y en las que se puede comerciar y se puede intercambiar por dinero. Y hay otros lenguajes de valor en los que las esmeraldas son inalienables, no se pueden intercambiar por dinero, es decir, son excesivas, no se pueden estandarizar, etc. Ese acercamiento, que fue muy tentador, por supuesto, al inicio, habría renunciado a lo que hacen ellos a lo que hacen los esmeralderos, y es no resolver la contradicción. Lo que yo quiero mostrar es que ellos, todo este mundo que construyen alrededor de la indeterminación, se hace a partir de construir contradicciones, de construir estas contradicciones, construir ambigüedades y no resolverlas, sino construir valor a través de ellas. ¿Eso qué quiere decir? Como sin querer la cosa, dar rodeos para que las esmeraldas aparezcan, para que el color aparezca, para que el precio aparezca, etcétera, etcétera, es una teoría de valor particular que está basada en la indeterminación. Me refiero entonces con esta teoría de valor a lo siguiente. Esta es una definición como provisional, es un estado de resolución y de potencialidad que entiendo como una teoría de valor producida por los esmeralderos en base a prácticas que recrean performativamente contradicciones, paradojas y ambigüedades con el objetivo de mantenerlas irresueltas. Entonces vean, ellos construyen un estado de irresolución y de potencialidad permanentemente abiertos. Lo hacen a través de la recreación performativa de contradicciones, que he intentado mostrarles aquí, de paradojas y de ambigüedades que no se resuelven. La gracia es que no se resuelvan. Y a partir de eso, entonces, crean el valor de las entidades. Y por valor aquí, he sentido en otras presentaciones que no tengo que explicar muy bien a qué me refiero con valor, pero es importante señalar que con teoría de valor no me refiero a valor de uso, valor de cambio solamente, sino a algo mucho más amplio. Entonces aquí vuelvo a citar a David Graeber y particularmente a Nancy Moon, que han hablado particularmente, bueno, Graeber nos enseña que eso es el valor de uso, y el valor de cambio es un tipo, solamente dos formas posibles de construir el valor de las entidades, pero dos entre muchas otras formas. Y que siempre que nos preguntemos por el valor que tiene algo, nos estamos preguntando es por las interacciones que hacen que algo sea valioso. Interacciones como las que hemos visto aquí, como todas las que hemos visto aquí. Y en términos más específicos, Nancy Moon
nos es muy útil para pensar el valor más específicamente referido a la cantidad y el alcance espaciotemporal de las interacciones que una entidad puede provocar. Es decir, si yo tengo una interacción particular con un comerciante, y es decir, si yo soy una persona, un comerciante valioso en este mundo esmeraldero, es porque yo puedo provocar interacciones lejanas en el espacio y lejanas en el tiempo. Es lo que Nancy Simón llama una extensión espaciotemporal. Mientras más extensión espaciotemporal tenga una entidad, no solamente una persona, sino una esmeralda, un jardín, una canoa, un árbol, mientras más extensión espaciotemporal tenga, más valor va a tener. Y mientras más compresión espaciotemporal, menos valor va a tener. Lo que yo entonces argumento es esa extensión o contracción espaciotemporal en el mundo esmeraldero siempre ha sido construida a partir de qué tan contradictorias, paradojas y ambiguas, qué tan indeterminadas son esas entidades. Mientras más indeterminado, más contradictorio, más paradójico, más valor tienen esas entidades. Mayor valor tiene. Y esto entonces ya para terminar, la formalización minera de la que les hablaba al inicio, ha implicado entonces efectivamente el monopolio, digamos, junto con la llegada, yo hubiera querido dedicarle más tiempo a la formalización minera, como a dar detalles, pero como ven el tiempo no me daba, ha implicado junto con la llegada de MTC y con la formalización de otras empresas nacionales, muchas de ellas cuyos accionistas son nietos de los viejos patrones, ha implicado el monopolio de las esmeraldas, la pobreza que se ve, no solamente en Mata de Café, en todo el occidente de Boyacá, sino incluso de los comerciantes en el centro de Bogotá, de los talladores del centro de Bogotá, es inadmisible, es literalmente, en Muso y en Mata de Café, son ancianos que literalmente se están muriendo de hambre, y tiene que ver, además de con su vejez, con que hay un recurso, para ponerlo en esos términos, que ya no está en sus manos y que ha sido monopolizado. Al lado de eso, entonces, unos mecanismos de estandarización específicos, como les contaba ahora, ha sido la imposición de un lenguaje económico que, como he pretendido mostrar, es ajeno a toda la tradición esmeraldera y un lenguaje de responsabilidad social empresarial particular. Pero, digamos que esto nos llevaría a pensar a la precariedad, a una precarización como resultado de la formalización de la minería, pero es más que una precarización, estamos hablando de una precariedad o de una ruinización, digamos, por poner los términos más amplia. Y yo lo que he sentido es un agotamiento de un mundo. Lo que han hecho los esmeralderos durante todas estas décadas es crear ese mundo, es crear un mundo que he intentado yo poner en términos de indeterminación, de ambigüedad y de contradicciones. Ha implicado entonces la formalización no solamente el monopolio en términos muy materiales de un objeto que se podía intercambiar por dinero y que ya no se puede intercambiar por dinero, sino el agotamiento de una ontología mucho más grande. El agotamiento de un mundo basado en la indeterminación ha implicado apagar la chispa, domar las apariciones, en términos de Derrida, domar los espectros, domesticarlos, ha sido el agotamiento de una teoría de mundo, digamos, como decía Luis Alberto Suárez. Eso es todo. Aquí hay una bibliografía final que me ha sido también muy útil, alguna que ya había mencionado, sobre indeterminación. Hay de todo, Derrida, hay cosas sobre, bueno, hay teorías de los afectos, antropología semiótica, etcétera. Y ya, eso es como en el tiempo que tenía lo que quería contarles acerca de esto. Bueno, Vladimir, muchísimas gracias por tu charla. Pasamos a la sesión de preguntas. Entonces, pues abrimos para que las y los participantes pues le hagan preguntas a Vladimir, no sé si en forma de expandir su investigación, algún concepto, preguntas prácticas. Entonces, bienvenidos. Mucha información, supongo también, yo, muchas cosas. Sí, bueno, Vladimir, yo comienzo, pues mientras se alistan. Yo tengo, es más como una
pregunta desde lo teórico, pues se me hace súper interesante tu investigación y sobre todo esta categoría como de lo indeterminado, lo como impredecible, lo ambiguo, ¿sí? Como eso, digamos, entra, pues tú lo haces particularmente desde este seguimiento a las esmeraldas y pues al mundo esmeraldero, pero creo que pues aplicaría y es muy, pues nos sirve muchísimo en la antropología, ¿no? O sea, para analizar otros mundos, otras circunstancias, porque precisamente yo creo que entra pues como una de las entradas que nos ha hecho pensar en esto es la teoría de los afectos. Entonces mi pregunta es por ahí, pues en relación a tu investigación, ¿sí? Y a este trabajo sobre lo indeterminado, lo ambiguo, eh, como centrado a dialogar con todo esto de la teoría de los afectos. Y también como, porque creo que también es tu intención, eh, ampliarlo, ¿no? O sea, ampliarlo en el sentido que, bueno, claramente pues lo estás viendo desde este mundo Esmeralda, pero creo que es súper clave pues para complejizar nuestras visiones desde la antropología, ¿no? O sea, cómo trabajamos con lo ambiguo, con lo indeterminado, con lo no dicho, lo no representable, ¿no? Entonces, pues me interesaría que pudieras ampliar por ahí. Sí, sí, súper Catalina, efectivamente, muchas gracias. Las teorías de los afectos es que creo que compartimos básicamente las mismas preguntas, es decir, con Kathleen Stewart, con las otras autoras, incluso encontré cosas con Anna Sinn, hay una pregunta. Ella siempre tiene una pregunta sobre estos límites de lo representativo, y no solo ella, sino en general. Es una pregunta que se ha posicionado en la antropología contemporánea con mucha fuerza, y es hasta dónde, y de hecho con el giro ontológico incluso. Las preguntas sobre los afectos tienen que ver justamente con aquello que excede la representación. Y aquí digamos que hay una tensión interna, hubo una tensión interna en la tesis, y es desde la antropología semiótica versus lo excesivo de la teoría de los afectos. En la antropología semiótica se busca explicar la relación, las prácticas sociales a partir de la relación entre signos, objetos e interpretantes, es decir, a partir de la representación. A lo que nos han llevado las autoras centradas en la teoría de los afectos es a preguntarnos a todo aquello que excede la representación, y que entonces nos vincula justamente con lo indeterminado, con lo ambiguo, con algo que siempre es como una chispa, que siempre es una especie de sorpresa, que no sabemos acomodar bien, que no sabemos bien qué es, pero que determina las vidas de las personas con las que trabajamos, y que entonces debe ser integrada, digamos, de cierta manera analíticamente. Y eso para mí sin duda ha sido sumamente útil, no solo en términos, yo no hablo, digamos, específicamente, además porque me acerqué a a las teorías de los afectos ya más recientemente, digamos, hace un año, un par de años, ya llevo avanzado como bastante, pero me ha sido muy útil para preguntarme justamente por el papel de lo ambiguo y de lo que no puede ser tan del todo representado, pero que tampoco es inconmensurable. Y me interesa también escapar de esa oposición, como esta etiqueta que se le suele poner a pueblos y a prácticas específicas de inconmensurables frente a algo que es conmensurable, y como si fueran dos polos particulares. Yo creo que la teoría de los afectos, y lo que yo intento mostrar, es este espacio, como dice la etimología misma de interrupción, este espacio que está en medio y a partir del cual se puede construir. Es un espacio peligroso, sin duda. Estar en medio y ser indeterminado es peligroso también, es decir, escapar de las categorías, mantenerse ahí en el in-between, digamos, puede ser utilizado muy creativamente, y se puede habitar, digamos, las ruinas en ese sentido, pero es también muy peligroso. Y creo que hay algo particular que me interesa aportar frente a estas preguntas, y es la relación con lo económico. Como poner en diálogo la antropología económica más dura, digamos, y las preguntas por los precios y por el capitalismo y etcétera, junto con todas estas otras preguntas acerca de lo excesivo, de lo demasiado, y etcétera, y ver qué sale de ahí. Para mí
Yo hablé de economía esmeraldera durante un buen tiempo y es la manera como se suele decir, es una economía esmeraldera. Creo que haberme acercado a esta indeterminado y ambiguo y etcétera me ha servido para darme cuenta que fijarnos en los afectos y en lo ambiguo y etcétera nos puede poner en otra onda, digamos, y en otra clave distinta para preguntarnos cómo habitamos fenómenos económicos, digamos, como el extractivismo, eh, fenómenos típicamente económicos, digamos, que pueden ser abordados de otra manera. Gracias, Vladimir. Creo que con lo que terminas también nos lleva como a pensar en las nuevas materialidades, ¿no? Como esta apuesta, bueno, ahí citaste ahora, creo que es como hacia apuesta de las nuevas materialidades para digamos, pensar en lo que nos está diciendo la teoría económica. Y que efectivamente, y también sí, y lo decía yo al comienzo, ya hay mucha gente que está diciendo efectivamente, desde estos enfoques de nuevas materialidades tienen agencia, ¿no? Y Bruno Latour y etcétera, y ahora Apropiado, tienen agencia estas cosas. A mí lo que me parece interesante es que aquí tampoco hay un determinismo en ese sentido, es decir, a veces siento que entonces estas nuevas materialidades y dar la agencia a las cosas, en algunos casos, en algunos estudios, ha llevado a un determinismo basado en la agencia de las cosas. Creo que lo bonito que nos enseñan los esmeralderos es que ni siquiera la voluntad que tiene la esmeralda, que es el llamado que te hace como guaquero, o la concesión que te hace como tallador, o todos los retos que te imponen, ni siquiera eso determina lo que pasa. Ni siquiera la voluntad de ella determina lo que puede ocurrir. Y por eso, entonces, es algo, la esmeralda hace parte, yo no he utilizado la palabra ensamblaje, digamos, eh, eh, pero puede ser algo parecido. Ayer, en estos días, hablaba con Daniel Ruiz Serna, son propiedades emergentes, digamos, como las mencionaba Latour, son cosas que surgen, que son más que la suma de las partes y que constituyen una propiedad que es excesiva, que es más que esta suma de voluntades específicas y que da un producto concreto, sino es algo que emerge y que no se puede determinar, digamos, el origen. Y entonces, en ese sentido, también me interesa aportar a estas nuevas materialidades en el sentido, pues, un llamado de atención de la solución tampoco creo que sea solamente decir, creo que hay algo más complejo ahí que decir, hay una agencia de las cosas, y esa agencia de las cosas entonces determina cómo funcionan las relaciones. Aquí lo que propongo es algo, digamos, intento yo, pues algo un poco más complejo, pienso. Gracias, Vladimir. Escuchamos otras preguntas. Sí, me gustaría intervenir, pero no sé cómo levantar la mano. Joana Parra. Hola, Vladimir. Adelante. Hola, Joana. ¿Cómo estás? ¿Qué Gracias. tal? A ver. Adelante, Joana. Sí, ya. Gracias, Catalina. Sí, bueno, pues tengo como varias preguntas y pues como para conversar un poco algunos temas que me parecen muy interesantes y pues digamos como para generar un poco de discusión contigo, Vladimir, es que yo pensaría, bueno, te digo primero lo que pienso y luego te hago la pregunta. Pienso en la sociedad esmeraldera, ¿no? Sí se puede pensar como una sociedad de incertidumbre, ¿no? Como una sociedad business, ¿no? Como una sociedad en permanente negociación, ¿no? Como, pues, como Balbuena lo habíamos nombrado como disposición para la negociación, ¿no? Como que hay unas características que tiene esta sociedad que muestran esa indeterminación y esas ambigüedades que pues me gusta mucho la manera como tú la señalas en los distintos momentos de digamos, de como del paso de la esmeralda hacia, bueno, hacia la comercialización, ¿no? Eh, Sin embargo, hay algo que me gustaría preguntarte y es que hablas de la indeterminación como de manera general en todo el proceso, ¿sí? Eh, Pensaría que la indeterminación está mucho más en el mundo huaquero, sí, que es esa primera etapa,
me llama mucho la atención la manera en que lo presentas, porque lo presentas como de una manera me- como demasiado contundente, ¿sí? En la medida en que hay como resaltas algo como, como que se vuelve tu tesis central también esa ideología mítica de los esmeralderos, ¿no? Que tienen con respecto a la esmeralda, con respecto a que la esmeralda se aparece, como lo mencionabas varias veces, pero también lo que uno encuentra allí es que el guaquero te dice, cuando uno le dice, ¿usted cómo la vendió? ¿No? El guaquero dice, la vendí, me dieron lo que quisieron, ¿sí? O sea, hay como una especie de resignación en eso. Creo que hay ciertas de estas características que has mencionado que de pronto no deberían ser tan generalizadas. O sea, porque claro que hay como muchos elementos que dificultan la estandarización de la esmeralda, ¿no? Porque pues no es una piedra perfecta como, no sé, como el diamante, ¿no? Sino que tiene nubes, como hablan ellos, ¿no? Que las pueden hacer más bonitas, ¿no? O sea, como que el feo la puede hacer más bonita. Entonces creo que sí hay algo de eso, pero al mismo tiempo también mm, hay como otros elementos, ¿no? Que creo que están allí, eh, que, que tienen que ver, por ejemplo, con que algunos no conozcan tanto la piedra como otros, ¿sí? Entonces creo que hay algo también del conocimiento o de la ignorancia, si queremos decirlo así, sobre la piedra, que también está, digamos, tomando un lugar. Quisiera saber si eso tiene lugar en el análisis que estás haciendo, también como con la información que circula muy poco y, digamos, bueno, mucho a través del chisme, pero poco, digamos, información con respecto a las piedras, por ejemplo, o con obstáculos, ¿no? Que creo que pues para las otras personas conocen, que no conocen tanto la región, de pronto como esos obstáculos geográficos, esos obstáculos logísticos, ¿no? Que tienen como una interferencia fuerte eh, en eso, digamos que puede como marcar esa indeterminación del valor de la que estás, de la que tú hablas. Mm, Me parece que hay unos que saben más que otros, ¿no? Y son más poquitos los que saben más de la piedra que los otros que, pues, que la comercializan y la buscan. Bueno, aunque tú dices que no se busca, pero sí, pero, pero bueno, pues como que sí, que todos los días se levantan pues al guaqueo, eh, y que al final muestra también esas desigualdades gigantescas que tiene esta región, ¿no? Porque al final, ¿quién sabía mucho de Esmeralda? Pues Víctor Carranza sabía mucho de Esmeralda, por ejemplo, ¿no? O de pronto los Molina, no todos, pero algunos, ¿sí? Entonces, creo que, digamos, ¿dónde podrías ubicar eso? Lo que sería como el conocimiento, la ignorancia, eh, como, cómo poder como situar un poco esto que tú resaltas como esa apreciación subjetiva que tiene el esmeraldero, ¿no? Respecto a una sociedad, respecto a unas instituciones también, ¿no? Porque creo que eso que tú nombras como el momento de esa interacción eh, está muy limitada, ¿no? Porque los momentos de la interacción también tienen situación, ¿no? No, pues, no sé, hablando como Goffman, hay como el momento de la interacción, pero también hay el orden de la interacción, ¿sí? Entonces, y en ese orden yo creo que hay otros elementos, pues, que están jugando ahí, que tienen que ver con las instituciones que están en medio de esas transacciones. Listo, gracias. Tengo el micrófono prendido, sí. Sí, sí, gracias. No, sin duda, mira, digamos que yo no mencioné mucho la idea del don puro de Derrida, pero siempre que le dedico más tiempo a eso, a mostrar
argumentar, digamos, que las apariciones de las esmeraldas y de los colores y etcétera son más cercanas a dones puros, es decir, como a sorpresas, a cosas indeterminadas, que a intercambios aparece, siempre que hago eso, aparecen preguntas parecidas a la tuya. Porque efectivamente hay una tensión grande ahí, y tú has mencionado varias expresiones de esa tensión. Hay unos que saben más de esmeraldas y hay otros que saben menos de esmeraldas. Hay tensiones entre digamos, las instituciones, particularmente hay unas instituciones que han, como ustedes, bueno, como quienes están enterados un poco del mundo esmeraldero, que han empezado a surgir con todo el proceso de la formalización, laboratorios gemológicos específicos, conocimientos expertos, el surgimiento de la nanotecnología, por ejemplo, para analizar el origen de las esmeraldas. Entonces lo que hacen es como incrustar pequeñas, yo no entiendo bien del asunto, pero incrustar pequeñas partículas con información que dicen que es como información genética dentro de las esmeraldas, y es una información que dice de qué mina salió y en qué día y cuál fue la compañía que la sacó. Eso es un conocimiento súper experto del cual efectivamente los guaqueros, Eliades y los demás y Vicente no tienen ni la más mínima idea. Maquinarias, por ejemplo, súper sofisticadas en los laboratorios gemológicos que permiten definir un montón de cosas de las cuales no tienen ni idea. Los guaqueros ni siquiera tenían idea, ni Gilberto Molina ni Víctor Carranza, y ahora todo el asunto de la denominación de origen, que ha sido bueno, pues una propuesta de una de las instituciones particularmente representantes del gremio esmeraldero, y que ha generado mucha ampolla para los guaqueros que tampoco saben absolutamente nada, ni de denominación de origen, ni etcétera, etcétera. Hay una serie de tensiones efectivamente que sitúan, digamos, y que nos ponen más en términos de relaciones de poder, en donde unos saben más que otros, en donde hay unas instituciones que tienen un mayor monopolio gemológico, comercial, extractivo, etcétera, etcétera, hay unos conocimientos expertos. Cuando decía lo del don puro, los esmeralderos saben que esas cosas existen, saben por supuesto que hay estas desigualdades, digamos, de conocimientos y de distribución de conocimientos y etcétera, pero ellos, la historia que les interesa contar, y que una parte de la tesis está dedicada a contar esa historia, otra parte de la tesis, no así tan separado, pues, pero está dedicada a contar como este papel de las instituciones y una cosa mucho más económica, digamos, en esos términos. La historia que a ellos les interesa contar y hace parte de, es que las esmeraldas no dependen de eso. Sí, es cierto, y nosotros, y yo creo que ellos mismos, por supuesto, lo saben, y saben que hay laboratorios gemológicos, y saben que hay conocimientos desigualmente distribuidos, pero la historia que ellos quieren contar permanentemente, y en ese sentido al menos una parte de la tesis, y en ese sentido esta presentación un poco se vuelve como en un cajón de resonancia de esa historia que quieren contar ellos, es que la gracia de la esmeralda y la gracia de su mundo no depende de esas cosas. Nosotros lo sabemos, y efectivamente, y como te digo, está, digamos, en la tesis, y en este momento, y en la presentación quizá no apareció tanto, pero lo que ellos quieren contar es, habían reclamos, mira, por ejemplo, habían reclamos cuando Carranza no les daba la suficiente tierra, porque Carranza entonces era mezquino, y le reclamaban, digamos que le decían, oiga, el tambre, y denos más tierra, y etcétera, etcétera. Cuando aparece MTC, también hay unos reclamos, y también estas relaciones de poder y estas relaciones de desigualdad vuelven a emerger. Entonces le dicen a MTC, denos tierra, la tierra que usted nos está dando es una ilusión, dicen ellos, porque es una carreta larga y sobre la materialidad de las voladoras de MTC. Cuando aparece ACODES, o aparecen otros, digamos, otros representantes del gremio, los que han intentado instaurar esto de la denominación de origen, también aparecen reclamos hacia ellos. Pero a lo que voy es a que estos reclamos no deberían hacer parte para ellos, para todos los esmeralderos, no deberían hacer parte del mundo de las esmeraldas. Es decir, la gracia y la historia que cuentan acerca de las enguacadas, acerca de la talla y acerca de los precios, etcétera, es una historia
que no debería necesitar de este tipo de relaciones, que ignorara este tipo de relaciones de poder y este tipo de desigualdades. Cuando uno entra al campo y efectivamente pregunta, pues sí, efectivamente hay gente que sabe más, entre comillas, aunque no me gusta ese asunto de saber más y menos de las esmeraldas. Ellos lo saben, pero la historia que cuentan es la otra, no depende de eso, no debería depender de eso. Y si hay alguna manera como leen los cambios actuales en la economía esmeraldera nos han obligado a hablar en términos de intercambios, a hablar en términos de responsabilidad, a hablar en términos de reclamo de una tierra que antes no teníamos que reclamar y no estaba dada, digamos, de cierta manera, y nos permitía entonces contar la historia de las esmeraldas como una aparición y como una cosa misteriosa, etcétera, etcétera. Lo digo porque es una tensión que efectivamente está ahí, y efectivamente digamos que lo que me ha interesado es, como te decía, al menos en esta presentación, como hacer una caja de resonancia, servir de caja de resonancia a este mundo que ellos han querido contar y que está puesto en peligro, digamos, en estos términos. En la tesis, este asunto del dinero, por ejemplo, el intercambio por dinero y este tipo de negociaciones, tiene las otras aristas, pero es una tensión que está ahí, digamos, que hace parte del momento actual. Creo que no te respondo, creo que ahí seguramente en otro momento lo podremos platicar más detenidamente. No te respondí, ¿verdad? No, gracias, Hay Vladimir. otra pregunta. Gracias, Joana. Hay otra pregunta en el chat. A ver. O alguien que quiere preguntar. Es que yo no Diana Caterín Borda. Quiero preguntar por las experiencias femeninas en la economía esmeraldera. ¿Existen? Sí, claro, mucho. Hay mucho, por supuesto. Hay múltiples formas como aparecen lo femenino, digamos, no solo expresado en las mujeres, sino lo femenino como una forma de entender a las esmeraldas mismas. Desde el inicio mismo, hay una historia que se cuenta, una leyenda, digamos, una cosa por el estilo de Fura y Tena. Yo nunca me he terminado de aprender bien cuál era Fura y cuál era Tena, pero es una historia sobre una traición femenina, una cosa por el estilo, en tiempos míticos, con un extranjero, Sarvi. Las esmeraldas supuestamente, si mal no recuerdo, serían las lágrimas de la mujer. Hay varias versiones ante el suicidio de su esposo por la traición de ella. Una cosa por el estilo, las lágrimas de esta mujer mítica serían las esmeraldas, y las mariposas azules de Muso serían los gritos de dolor de esta mujer. Y Sarvi, el extranjero que terminó metido en la infidelidad, se había convertido en un río o una cosa por el estilo, y Fura y Tena en dos picos montañosos. Y desde ahí en adelante, las minas mismas han sido vistas, solían ser vistas como mujeres o como entidades femeninas a las que había que conquistar y a las que había que seducir. Por eso se prohibía en algunos momentos la entrada de mujeres, sobre todo si estaban en menstruación, por ejemplo. Y mujeres guaqueras siempre ha habido mujeres guaqueras. Sí, yo pongo seudónimos, pero algunas de las citas que aparecían pues eran de mujeres, no sé si, bueno, sí, no, mentira, no, había una de una mujer, pero creo que terminó afuera. Pero en este momento, las mujeres guaqueras juegan un papel muy importante ahí en la guaquería, pero particularmente me terminé acercando yo al papel de las mujeres comerciantes en Bogotá. Las mujeres comerciantes en Bogotá tienen
son las comisionistas, digamos, hay diferencias entre comerciantes y comisionistas. Las mujeres comisionistas tienen un papel muy específico y hacen uso, al menos con las que yo hablaba, saben que tienen un capital por ser mujeres, hablando de esto que representa el dinero, de esto que el dinero representa, que son las interacciones entre las personas. Las mujeres saben que tienen un capital femenino ahí particular que explotan para fundar estas interacciones de una manera particular. En la tesis la tesis no tuvo, digamos, un acercamiento particularmente centrado en el género. Aparecen muchas mujeres ahí, comerciantes, talladoras, de hecho hay, y guaqueras, pero digamos que no estuvo centrada particularmente en eso. Hay trabajos sobre eso, de hecho Giovanna creo que conoce algunos trabajos más de cerca, algunas de las estudiantes del Rosario están elaborando cosas por el estilo. Gracias, Vladimir. No sé si hay una última pregunta como para cerrar la sesión. Parece que no. Parece que no. Bueno, Vladimir, muchísimas gracias. Súper interesante tu charla. Ojalá pues podamos seguir en contacto. Muchas gracias a ti, Catalina, y de nuevo al departamento por el espacio. Y sí, pues ahí seguiremos conversando. Efectivamente, mi idea es que esto de la indeterminación efectivamente trascienda todo el asunto esmeraldero y nos sirva como para otros diálogos más amplios. Claro. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por participar. Gracias, Vladimir. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias por asistir. Bueno. Nos vemos pronto.